este día de hoy yo te vengo a hablar de un tema que está en el libro de Juan, capítulo 6, verso del 5 al 13, y que nos habla específicamente pues de una alta necesidad que hubo en aquel lugar, en aquel momento. Este tema yo lo he titulado Lo mejor de ti. Sabes pues que en esa oportunidad Jesús estaba predicando a las multitudes y dice la historia que habían aproximadamente 5.000 hombres. Según la cultura judía en aquel entonces, no se contaban las mujeres y los niños. Normalmente se contaban y se tomaban en cuenta eran los hombres. Es decir, que calculamos que habían entre 18 y 20.000 personas. Y me llama mucho la atención porque una vez que Jesús termina el mensaje, surge una comunicación, una conversación con sus discípulos, específicamente este hombre llamado Felipe, que le dice a Jesús: ¿por qué no despides a la gente y que se vaya alrededor a comprar comida? Jesús les dice a sus discípulos, a los 12: dadle vosotros de comer. Y específicamente se dirigió a Felipe, porque Felipe era el discípulo que vivía, conocía esas zonas cercanas, pero ellos comienzan a echar números, comienzan a sacar cuentas, y ellos dicen, bueno, ni el salario de un hombre de un mes nos alcanzaría aunque sea para un poco. Yo creo que estamos viviendo tiempos donde el salario de un hombre no alcanza ni siquiera para poco, para que coma una sola persona y quede como quien dice satisfecha, ¿no? Entonces, una vez que ya Jesús tiene esta conversación y Jesús les da esa responsabilidad, darle vosotros de comer. Ellos sabían que lo que tenían en el bolsillo no les iba a alcanzar ni para ellos ni para las multitudes. Pero Jesús sabía lo que les estaba diciendo. Era porque Él les iba a dar una solución. Qué bueno es cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida. Qué bueno es cuando nosotros le damos entrada a nuestra casa a Jesús. Entonces dice su palabra, pues que lo primero que hizo este discípulo llamado Felipe es que captó a un jovencito, a un chico que tenía 5 panes y 2 peces. Note esto bien interesante. La fe que tuvo este discípulo, tal vez tú y yo estuviésemos en esa posición y lo primero que no íbamos a pensar que esa cantidad de alimento no iba a alcanzar ni siquiera para una sola persona. No iba a alcanzar ni siquiera pues para que una sola persona quedara satisfecho. Pero este sabía, tenía la convicción, tenía la certeza que los alimentos en las manos de Jesús iban a alcanzar para todas las multitudes, porque se atrevió a llevar la propuesta. Qué bueno es cuando nosotros les presentamos nuestras propuestas a Dios. Qué bueno es cuando le presentamos nuestras habilidades. Qué bueno es cuando le presentamos aquellas dudas también. Tenemos que presentarle nuestras dudas a Dios, nuestras preguntas, nuestras inquietudes. Dice la Biblia que él se atrevió y se le reportó a Jesús con esta cantidad. Pero ya hay algo más que me llama la atención. Jesús le da una orden a los 12, que le den una orden a todas las personas presentes, que se sienten en la hierba. Es decir, siéntense como si van a comer. Qué bueno es esto. Mira, yo te pongo un ejemplo, que tú estés en un lugar y que tengas mucha hambre y que no tengas ni un bolívar y que te digan siéntate en ese restaurante como si vas a comer. Tal vez a ti la fe te dude, pero resulta que la gente se comenzó a sentar porque ya Jesús estaba actuando en fe. Él es el autor y consumador de la fe. Siéntate como si vas a comer. Siéntate, prepárate como si vas a comer. Y dice que se regó la voz entre las 20.000 personas, todo el mundo sentándose como si va a comer. El sentarse me trae a mí algo como reposo, ¿no? Quietud, tranquilidad. Cuando tenemos a Jesús, tenemos una confianza que sobrepasa todo entendimiento. Y toda la gente muy obediente vino rápidamente y se sentó. Pero la segunda parte que le tocó a Jesús es que tomó los alimentos, dio gracias y los bendijo. Gracias y los bendijo. Estamos hablando de 5 panes y 2 peces.
dándole gracias para 20,000 personas. Eso es una locura. Eso es una locura. Es como que usted tenga una familia de 10 y le toque repartir medio pan entre los 10. Y que usted diga, siéntese porque van a comer. No, indudablemente. Eso no va a alcanzar para, sino para 2 o 3 personas. Entonces Jesús dice en la Biblia que le dio gracias y los bendijo. Y de ahí se activó el milagro de la multiplicación. Desde ese preciso momento se activó el milagro de la multiplicación. ¿Sabes algo? Para que tú puedas ver la multiplicación en tu vida, no es que la multiplicación llega y ahí es que tú das gracias y ahí es que tú das la bendición. No, primero debes bendecir y primero debes dar gracias por todo. Si el carrito que tienes no tiene gasolina o no prende, no te quejes. Primero dale gracias a Dios por el carro nuevo que viene. Si la economía que ahora en este momento tú tienes y no te alcanza, pero has creído en Jesús, practicas los principios, entonces primero dale gracias a Dios por lo que tú consideras que vienes y no te quejes por lo que inmediatamente tienes en el momento. Jesús pudo haber recibido los panes y los peces y decirle a sus discípulos, ¿qué es esto? Son 5 panes y 2 peces. Estamos hablando de 20,000 personas. Mira, cualquier persona con el sentido común comienza a quejarse, decir, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo me vas a traer esto? Esto no va a alcanzar ni siquiera para mí. Pero dice la Biblia que Jesús tomó eso, lo mejor de ese joven, y dio gracias y los bendijo. Hoy yo te hago el llamado y te digo, cuando te sientes a la mesa, no importa lo que te pongan, da gracias y bendice lo que Dios te permite en ese momento, porque eso te va a traer una multiplicación a tu vida. No es momento para queja, no es momento para estar quejándose de los acontecimientos, no, es momento de bendecir, es momento de agradecerle a Dios por todo. El principio del diezmo y la ofrenda es un principio que te bendice. ¿Sabes una cosa? Yo para tener una buena salud mental y una buena salud espiritual, he decidido que todo lo mío depende de Dios. Todo lo mío depende de Dios. Yo no caigo en crisis internas. No, todo lo mío depende de Dios. Ese es mi socio. Ese es mi mejor socio. Y es tan buen socio porque en el mundo tú te consigues un socio y te va a decir miti y miti. O tanto para ti y tanto para mí. Este es un tremendo socio porque este me dice a mí, no, dame el 10% y todo el 90% es tuyo. ¿Y sabes algo? Ese es el poder de lo mejor de uno. Cuando tú entregas eso poco para el Señor, tú el otro 90% lo tienes que gastar, porque el dinero se hizo para gastarlo. ¿Para qué? Para suplir las necesidades. Por eso es que uno tiene que gastarlo sin golpes de conciencia. Pero entiende algo, que cuando tú vienes y compras las necesidades y quedaste sin nada, tienes que entender que hay un 10% que no te va a dejar morir. Hay un 10% que siempre va a estar pendiente de ti, porque la semilla que tú siembras hoy se apodera de tu futuro en provisión, en sobreabundancia. La semilla que tú siembras hoy ya comienza a trabajar para tu futuro. Eso más o menos hizo Felipe con este joven. Sacaron una semilla y lo pusieron en manos de Dios. Al ponerlos en manos de Dios, se multiplicó de una manera sobreabundante. Qué bueno es cuando nosotros entendemos eso. Porque fíjate, este muchacho, este joven era bien precavido, ¿no? Habían 20,000 personas. Ninguno tenía lonchera, ninguno tenía un alimento. Todos eh, tenían hambre. Y dice la Biblia que este joven era precavido. Lo más seguro es que este joven le dijo a su mamá, mamá, voy a ir al desierto a escuchar la palabra, pero méteme unos panes, méteme unos peces, por si me da hambre comer. Lo que este joven no se percataba era que su lonchera, su poco de comida,
y va a alimentar a muchos. Qué bueno es cuando nosotros entendemos que lo que Dios nos da, se los ponemos en manos a Él mismo y viene una multiplicación extraordinaria. Viene una multiplicación sobreabundante, porque dice la Biblia que sobraron 12 canastas. Hermano, este es un tiempo para vivirlo de una manera sobreabundante cuando confiamos en el Señor. Porque dice la Biblia que no es para que vivas de una manera apretada, alcanzada, no, es para que vivas de una manera sobreabundante. Mire, sobraron 12 canastas, yo creo que más allá de las 12 canastas, sobraron aún para los perros, para los animales, porque comió mucha gente y de una manera sobreabundante sobró. Mire, cuando nosotros entendemos que ponerle las cosas en manos a Jesús se multiplican, es algo satisfactorio a nuestras vidas. Tú sabes que Pedro también le pasó algo similar. Jesús tenía que predicar y dice la Biblia que tenía que apartarse un poco porque las multitudes no lo dejaban predicar, es decir, tenía que ubicarse según el viento para que la palabra pudiese llegar a todos. Y le quitó prestada la barca y dice la Biblia que Pedro venía de pescar toda la noche y no pudo lograr nada, es decir, tenía un esfuerzo extrahumano, había tenido un esfuerzo extrahumano, un esfuerzo continuo y no pudo lograr nada. Y dice la Biblia que le prestó la barca, es decir, que Pedro estaba en condiciones de quiebra. Su empresa estaba quebrada y le prestó la barca a Jesús. Y cuando le prestó la barca a Jesús, después el Señor le dijo, boga mar adentro. ¿Qué había pasado con Pedro una noche antes? Pedro era un experto en la pesca, pero no sé qué había pasado. Los peces del mar a Pedro se le habían escondido. ¿A dónde se habían ido los peces? No sé, se perdieron en el mar. Pero cuando Pedro tiraba las redes no pescaba nada, no había nada, los peces se habían extraviado completamente. Pero una vez que le presta la barca al maestro, que el maestro va y predica su palabra, el maestro le dice, boga mar adentro. Y cuando boga mar adentro, se consigue con la gran sorpresa que el Señor le dice, tira las redes a la derecha. Y tiró las redes a la derecha. Y dice la Biblia que la pesca fue numerosa. La pesca fue tan numerosa que tuvo que llamar amigos, tuvo que llamar conocidos de los que estaban a los lados para repartir peces, porque dice la Biblia que los iba a voltear, le iba a voltear la canoa. Entonces, este es un mejor momento para sacar de ti lo mejor. Para sacar de ti lo mejor. ¿Cuáles son tus panes y tus peces? Tu tiempo, saca tiempo para Dios. ¿Cuáles son tus panes y tus peces? Tu economía, saca tu mejor economía para Dios. ¿Cuáles son tus panes y tus peces? Tus talentos. Entonces saca los talentos para Dios, pónselo en manos a Dios. Porque sabes una cosa, más allá de buscar una respuesta para ti, entiende que eres una respuesta para el mundo. Si tú estás escuchando esta palabra, conéctate con nosotros. Conéctate con nosotros, súmate con este equipo y entiende que somos una respuesta para el mundo que carece de atención a Dios, de atención de Dios. Jesús dijo, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas y las vio como ovejas sin pastor. Entonces es el momento de buscar esas multitudes, es el momento de llevar la palabra a nuestros familiares, es el momento de decir que el Señor está al control de todo esto.